cuál es su punto y por qué está tan en contra de esta agenda que México actualmente está acuñando en su legislatura. A las autoridades de las Naciones Unidas, los representantes de los distintos países que la integran y todos los ciudadanos del mundo que nos estén mirando. Buenas tardes. Para aquellos que no lo saben, yo no soy político, soy un economista liberal libertario, que jamás tuvo la ambición de hacer política y que fue honrado con el cargo de presidente de la República Argentina frente al fracaso estrepitoso de más de un siglo de políticas colectivistas que destruyeron nuestro país. Este es mi primer discurso frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas y quiero aprovechar para, con humildad, alertar a las distintas naciones del mundo sobre el camino que están transitando hace décadas y sobre el peligro que implica que esta organización fracase en cumplir su misión original. No vengo aquí a decirle al mundo lo que tiene que hacer. Vengo aquí a decirle al mundo, por un lado, lo que va a ocurrir si las Naciones Unidas continúan promoviendo las políticas colectivistas que vienen promoviendo bajo el mandato de la Agenda 2030, y por el otro, cuáles son los valores que la nueva Argentina defiende. Quiero, sí, comenzar dando crédito cuando el crédito corresponde. La Organización de Naciones Unidas nace del horror de la guerra más cruenta de la historia global, con el objetivo principal de que nunca volviera a ocurrir. Para ello, la organización grabó en piedra sus principios fundamentales en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ahí se consignó un acuerdo básico en torno a una máxima, que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Bajo la tutela de esta organización y la adopción de estas ideas, durante los últimos 70 años la humanidad vivió en periodo de paz global más largo de la historia, que coincidió también con el periodo de mayor crecimiento económico de la historia. Ok, vamos a dar una pausa. Entonces, pues sí, después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU pues se forma a causa de pues todas estas guerras que habían pasado en siendo consecutivas, siendo la Primera y Segunda Guerra Mundial, casi consecutivas, ¿verdad? Aproximadamente, pues con 18 años de diferencia, 17 años de diferencia. Y pues se unen para hacer la ONU y salen diferentes organizaciones de la ONU, ¿verdad? Se forma la UNESCO, se forma la Organización Mundial de la Salud y eventualmente, pues lo que se busca es el desarrollo sostenible, pues de las naciones. El detalle es que el desarrollo sostenible de las naciones los quiere controlar una supranación. ¿Y qué es una supranación? Como su nombre lo dice, es un superconjunto de personas que se le llamaría, como lo llamarían aquí en México, una oligarquía, que deciden sobre todos los demás qué es lo mejor, qué es lo más o menos y qué es lo peor. Entonces, esa supranación, pues a base de todos los mandatarios del mundo, pues les hacen caso a todas esas agendas, ¿verdad? Que tienen y eventualmente esas agendas se ponen en los países para ver cómo se relaciona la agenda con los individuos. Desgraciadamente ha tenido, desgraciadamente en la agenda hay mucha mano negra. No se busca esa sustentabilidad, no se busca ese, ese propósito del ser humano, simplemente están haciendo un desastre, ¿verdad? Y pues esto es a nivel internacional, no solamente es a nivel naciones. Se creó un foro internacional donde las naciones pudieran dirimir sus conflictos a través de la cooperación, en vez de recurrir instantáneamente a las armas, y se logró algo impensado: sentar de manera permanente a las 5 potencias más grandes del mundo en una misma mesa, cada una con el mismo poder de veto, a pesar de tener intereses totalmente contrapuestos. Todo esto no hizo que el flagelo de la guerra desapareciera, pero se logró por ahora que ningún conflicto escalara a proporciones mundiales. El resultado fue que pasamos de tener 2 guerras mundiales en menos de 40 años
que en conjunto se cobraron más de 120 millones de vidas, a tener 70 años consecutivos de relativa paz y estabilidad global, bajo el manto de un orden que permitió al mundo entero integrarse comercialmente, competir y prosperar. Porque donde entra el comercio no entran las balas, decía Bastiat. Porque el comercio garantiza la paz, la libertad garantiza el comercio y la igualdad ante la ley garantiza la libertad. Se cumplió, en definitiva, lo que consignó el profeta Isaías y se lee en el parque cruzando la calle. Dios juzgará entre las naciones y arbitrará por los muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podadoras. Nación no tomará espada contra nación, nunca más conocerán la guerra. Esto es lo que ha ocurrido mayormente bajo la tutela de las Naciones Unidas en sus primeras décadas. Y por eso, desde esta perspectiva, estamos hablando de un éxito destacable en la historia de las naciones que no puede ser soslayado. Sí, correcto. Pues ahora que estamos después de la Segunda Guerra Mundial, ha habido muy pocas guerras balísticas en el mundo. Actualmente, obviamente, tenemos dos actuales, que es Ucrania contra Rusia y Palestina contra Israel. Esas son las que tenemos actualmente, que no tienen mucho de haberse iniciado balísticamente, ¿verdad? Tiene bastante tiempo de haberse iniciado culturalmente o ideológicamente, pero balísticamente ah, hasta el 2017, 2018, pues esas guerras comenzaron a, a- a- a formarse verdaderamente y estar en el ojo público. Ahora, ah, la ONU ha resguardado al menos que las potencias pues se lleven relativamente bien, haya comunicación entre ellas y se tengan buena comunicación diplomática. Pero ahora hay una nueva forma de manipulación de las masas, pues que está haciendo que esas naciones pues vuelvan a tener ciertos, ciertas diferencias muy notables de una y la otra, ¿verdad? Y pues ahorita es lo que vamos a hablar ahorita va a hablar el presidente Milei de eso, acerca del socialismo y cómo lo van a implementar en estas nuevas agendas. Ahora bien, en algún momento, y como suele ocurrir con la mayoría de las estructuras burocráticas que los hombres creamos, esta organización dejó de velar por los principios esbozados en su declaración fundante y comenzó a mutar. Una organización que había sido pensada esencialmente como un escudo para proteger el reino de los hombres, se transformó en un leviatán de múltiples tentáculos que pretende decidir no solo qué debe hacer cada Estado-nación, sino también cómo deben vivir todos los ciudadanos del mundo. Así es como pasamos de una organización que perseguía la paz a una organización que le impone una agenda ideológica a sus miembros sobre un sinfín de temas que hacen a la vida del hombre en sociedad. El modelo de Naciones Unidas que había sido exitoso, cuyo origen podemos rastrear en las ideas del presidente Wilson, que hablaba de la sociedad de paz sin victoria y que se fundaba en la cooperación de los Estados-nación, ha sido abandonado. Ha sido reemplazado por un modelo de gobierno supranacional de burócratas internacionales que pretenden imponerle a los ciudadanos del mundo un modo de vida determinado. Lo que se está discutiendo esta semana aquí en Nueva York, en la Cumbre del Futuro, no es otra cosa que la profundización de ese rumbo trágico que esta institución ha adoptado. La profundización de un modelo que, en palabras del propio secretario de las Naciones Unidas, exige definir un nuevo contrato social a escala global, redoblando los compromisos de la Agenda 2030. Quiero ser claro en la posición de la Agenda Argentina. La Agenda 2030, aunque bien intencionada en sus metas, no es otra cosa que un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas. Correcto. Y ahí es donde 100% estoy de acuerdo con
el presidente Javier Milei, que en los gobiernos actuales, en la mayoría de Latinoamérica, excepto Argentina, pues está avanzando con nuevas leyes progresistas, nuevas leyes socialistas que le están dando, pues, las migajas al pueblo, pero también les están cambiando su manera de pensar, cambiando su manera de vestir, haciéndolos más tolerantes a las nuevas ideologías. Y eso es una manera de control, de manipulación que está haciendo alguien que no conocemos, que está arriba de nosotros, y que antes se le llamaban, mm, no sé, esa mano invisible. Antes le llamaban a lo malo a la mano invisible del mercado, pero esta es una mano invisible ideológica, una mano invisible que controla qué es lo que va a pasar en un país, quién es el que vive y quién es el que muere. Entonces, esto no puede pasar. Esto no puede pasar porque a todas las personas, a todos los presidentes que traten de revivir, pues traer su cultura indígena, que traten de revivir sus raíces, que puedan hacer comercio, que pueden hacer, pues que el turismo se reavive, pues verdaderamente lo único que va a hacer, va a perder su identidad. El mundo va a ser simplemente al unísono. Lo que pasa en África pasa en México y lo que pasa en México va a pasar en África o en China. Entonces no hay necesidad ya de salir porque aquí tenemos lo de allá y todos somos iguales. Pierden esa soberanía, esa identidad. Y cuando el ser humano pierde esa identidad contra una identidad supranacional, como lo está diciendo mi ley, ahí es donde pues te tienen controlado. Ese es el nuevo orden mundial o nuevo control mundial que están haciendo los políticos del mundo y que influencian de manera inteligente y de manera pues, monetaria, obviamente, a los políticos nacionales de todo el mundo, no solamente Estados Unidos, no solamente México, no solamente a Europa, no solamente a África, sino a todo el mundo que esté a manos de estos organismos, que en este caso son la ONU, la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, también están infestados de esa ideología, de esa, yo le llamaría religión sectaria, que en donde no eres parte de ellos si no piensas como ellos. Y si piensas como ellos, excelente, porque pasa a ser exitoso, pero si no, no lo vas a hacer. Si no, te vas a perder y eventualmente no vas a recibir ninguna ayuda y vas a ser excluido. Lo contrario de lo que ellos pregonan. Prosigamos. Es una agenda que pretende solucionar la pobreza, la desigualdad y la discriminación con legislación que lo único que hace es profundizarla, porque la historia del mundo demuestra que la única manera de garantizar la prosperidad es limitando el poder del monarca, garantizando la igualdad ante la ley y defendiendo el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de los individuos. Ha sido precisamente la adopción de esa agenda que obedece a intereses privilegiados y el abandono de los principios esbozados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas lo que tergiversó el rol de esta institución y la puso en una senda equivocada. Así, hemos visto cómo una organización que nació para defender los derechos del hombre ha sido una de las principales propulsoras de la violación sistemática de la libertad, como por ejemplo con las cuarentenas a nivel global durante el año 2020 y que debería ser considerado un delito de lesa humanidad. En esta misma casa, que dice defender los derechos humanos, han permitido el ingreso al Consejo de Derechos Humanos a dictaduras sangrientas como la... Sí, un ejemplo, ¿por qué el COVID? ¿Por qué el COVID es tan malo para las personas y no la enfermedad COVID, sino el tiempo de COVID? ¿Por qué fue tan malo? Pues porque eventualmente fue un cambio tan radical
que el 99% de las personas no se lo iban a esperar. Ningún comercio estaba preparado para lo que iba a venir. Nadie estaba preparado para lo que iba a venir. Solo 1% de la población estaba preparado. ¿Y quiénes son esas personas que estaban preparadas? Pues los que sabían que iba a ser algo que iba a tener todos dentro de sus casas. O sabían que iban a generar miedo los reyes del terror, ¿verdad? Los reyes del terror que nadie conoce. Y pues eventualmente eso está llevando hasta acá, porque hubo extraordinariamente más muertos por otras causas que el mentado COVID. Entonces, eventualmente esto no se puede, esto no se puede quedar así, ¿verdad? Son cosas que la humanidad es un atentado contra sí mismos de la humanidad. Hay personas que hacen eso, están aquí y pues quieren ver el mundo arder. Entonces, continuamos. La de Cuba y Venezuela sin el más mínimo reproche. En esta misma casa que dice defender los derechos de las mujeres, permite el ingreso al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a países que castigan a sus mujeres por mostrar la piel. En esta misma casa, sistemáticamente se ha votado en contra del Estado de Israel, que es el único país de Medio Oriente que defiende la democracia liberal, mientras se ha demostrado en simultáneo una incapacidad total de responder al flagelo del terrorismo. En el plano económico, se han promovido políticas colectivistas que atentan contra el crecimiento económico, violentan los derechos de propiedad y entorpecen el proceso económico natural, llegando a impedirle a los países más postergados del mundo gozar libremente de sus propios recursos para salir adelante. Regulaciones y prohibiciones impulsadas precisamente por los países que se desarrollaron gracias a hacer lo mismo que hoy condenan. Se ha promovido además una relación tóxica entre las políticas de gobernanza global y los organismos de crédito internacional, exigiéndole a los países más relegados que comprometan recursos que no tienen en programas que no necesitan, convirtiéndolo en deudores perpetuos para promover la agenda de las élites globales. Tampoco ha ayudado el tutelaje del Foro Económico Mundial, donde se promueven políticas ridículas con anteojeras maltusianas, como las políticas de emisión cero, que dañan sobre todo a los países pobres, a las políticas vinculadas a los derechos sexuales y reproductivos, cuando la tasa de natalidad de los países occidentales se está desplomando, anunciando un futuro sombrío para todos. Pues aquí, ¿qué hizo? Pues le tiró a todos los de la ONU, ¿verdad? Está diciendo que por qué está pasando estas nuevas agendas, por qué están permitiendo que el poderoso, pues, dañe al que no tiene, por qué no se están alzando la voz para esas injusticias que están pasando. Y pues está excelente, ¿verdad? Como es de los pocos mandatarios que hace eso, ¿verdad? Junto a Nayib Bukele, uno de los únicos que hacen eso a nivel Latinoamérica e incluso a nivel internacional. Entonces, por eso este personaje es un ejemplo a seguir en este rubro, en el rubro cultural, en el rubro económico. Entonces, pues, ¿qué se puede decir? Pues que le está diciendo en la cara que todo el trabajo que han hecho, pues no está sirviendo de nada, porque a las personas que deberían de estar protegiendo no están siendo protegidas y que están dejando que el dinero y pues el poder del más fuerte, el poder pues reine. Y eso no es algo que se debería de seguir, ¿verdad? Tampoco la organización ha cumplido satisfactoriamente su misión de defender la soberanía territorial de sus integrantes, como sabemos los argentinos de primera mano en la relación con las Islas Malvinas. Y llegamos incluso a una situación en la que el Consejo de Seguridad, que es el órgano más importante de esta casa, se ha desnaturalizado, porque el veto de sus integrantes permanentes se empezó a utilizar en defensa de los intereses particulares de algunos. Así estamos hoy, con una organización impotente en brindar soluciones a los verdaderos conflictos globales, como ha sido la aberración y aberrante invasión rusa a Ucrania, que ya le ha costado la vida a más de 300.000 personas, dejando un tendal de más de 1 millón de heridos en el proceso.
Una organización que en vez de enfrentar estos conflictos invierte tiempo y esfuerzo en imponerle a los países pobres que cómo y deben producir, con quién vincularse, qué deben comer y en qué creer, como pretende dictar el presente pacto del futuro. Toda esta larga lista de errores y contradicciones no ha sido gratuita, sino que ha redundado en la pérdida de credibilidad de las Naciones Unidas ante los ciudadanos del mundo libre y en la desnaturalización de sus funciones. Por eso, quiero hacer una advertencia. Estamos ante un fin de ciclo. El colectivismo y el postureo moral de la agenda woke se han chocado con la realidad y ya no tienen soluciones creíbles para ofrecer a los problemas reales del mundo. De hecho, nunca las tuvieron. Si la Agenda 2030 fracasó, como reconocen sus propios promotores, la respuesta debería ser preguntarnos si no fue un programa mal concebido de inicio, aceptar esa realidad y cambiar el rumbo. No se puede pretender persistir en el error redoblando la apuesta de una agenda que ha fracasado. Siempre ocurre lo mismo con las ideas que vienen de la izquierda. Diseñan un modelo acorde a lo que el ser humano debería ser, según ellos, y cuando los individuos libremente actúan de otra manera, no tienen mejor solución que restringir, reprimir y coartar su libertad. Nosotros en Argentina ya hemos visto con nuestros propios ojos lo que hay al final de este camino de envidia y pasiones tristes. Pobreza, embrutecimiento, anarquía y una ausencia fatal de libertad. Todavía estamos a tiempo de apartarnos de ese rumbo. Quiero ser claro con algo para que no haya malas interpretaciones. La Argentina, que está viviendo un proceso profundo de cambio en la actualidad, ha decidido abrazar las ideas de la libertad. Esas ideas que dicen que todos los ciudadanos nacemos libres e iguales ante la ley, que tenemos derechos inalienables otorgados por el Creador, entre los que se encuentran el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Esos principios que ordenan el proceso de cambio que estamos llevando adelante en la Argentina son también los principios que guardarán nuestra conducta internacional a partir de ahora. Creemos en la defensa de la vida de todos. Creemos en Y ahí es algo muy importante, que no solamente creen en la vida de los individuos que tienen 9 meses en adelante, que salen del vientre de su madre y ya, se hacen personas. No, la persona que cree en la vida o que cree en la dignidad del ser humano, tiene que creer que desde el primer momento que ese ser humano es único y diferente, que es el momento de la concepción hasta el momento de su muerte, tiene su dignidad humana. Eso es algo que mucha gente no tiene claro. Eso es algo científico y algo teológico. Tanto es religioso, tanto científico. Entonces, pues eventualmente las personas que tienen fe no tienen por qué ni siquiera dudar de eso, porque se sabe que una acción pues conlleva a la otra. Y si yo sé que yo estoy haciendo una acción para reproducirme, yo sé las consecuencias de mis actos. Y así debería ser siempre. Saber las consecuencias de sus actos y responder acorde de. Entonces, vamos a seguir. la defensa de la propiedad de todos. Creemos en la libertad de expresión para todos. Creemos en la libertad de culto para todos. Creemos en la libertad de comercio para todos. Y creemos en los gobiernos limitados, todos ellos. Y como en estos tiempos lo que sucede en un país impacta rápidamente en otros, creemos que todos los pueblos deben vivir libres de la tiranía y la opresión, ya sea que tome forma de opresión política, de esclavitud económica o de fanatismo religioso. Esa idea fundamental no debe quedarse en meras palabras, tiene que ser apoyada en los hechos, diplomáticamente, económicamente y materialmente, a través de la fuerza conjunta de todos los países que defendemos la libertad. Esta doctrina de la nueva Argentina no es más ni menos que la verdadera esencia de la Organización de las Naciones Unidas, es decir, la cooperación de Naciones Unidas en defensa de la libertad. Si las Naciones Unidas deciden retomar los principios que le dieron vida y volver a adaptar el rol para la que fue concebida, cuente con el apoyo inclaudicable de la Argentina en la lucha por la libertad.
Sepa también que la Argentina no acompañará ninguna política que implique la restricción de las libertades individuales, del comercio ni la violación de los derechos naturales de los individuos. No importa quién la promueva ni cuánto consenso tenga esa institución. Por esta razón, queremos expresar oficialmente nuestro disenso sobre el Pacto del Futuro firmado el día domingo e invitamos a todas las naciones del mundo libre a que nos acompañen, no solo en el disenso de este pacto, sino en la creación de una nueva agenda para esta noble institución, la Agenda de la Libertad. A partir de este día, sepan que la República Argentina va a abandonar la posición de neutralidad histórica que nos caracterizó y va a estar a la vanguardia de la lucha en defensa de la libertad. Porque, como decía Tomás Paine, aquellos que desean cosechar las bendiciones de la libertad deben como hombres soportar la fatiga de defenderla. Que Dios bendiga a los argentinos y a todos los ciudadanos del mundo y que las fuerzas del cielo nos acompañen. ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias. Y creo ya si quieres seguir esta página, es la página de donde vimos el video, que es el del Peluca Milei. Y pues verdaderamente así es como se trata a una institución supranacional que está haciendo mal su trabajo actualmente, como es la ONU y pues todas esas otras instituciones que pertenecen a ella. Y pues no tengo nada más que agregar, más que eso es lo que se debe decir en ese tipo de conferencias. Se les debe decir que no se metan en cosas nacionales, en cosas que dependen de los pueblos resolver y que eventualmente si se ocupara la ayuda, ya sea para resolver cualquier cosa, que el pueblo decida, ¿verdad? Que el pueblo decida. Eso es soberanía más que nada. Y eso lo dejó bien claro Javier Milei. Y ahorita, pues, ¿qué es lo que dijo? Pues que vamos a hacer una guerra cultural, una guerra balística, no, una guerra cultural a todo aquel individuo que piense imponer su ideología en Argentina. Y pues está excelente. Eso es lo que se debe hacer, porque hay cosas objetivas en el mundo y nos han metido un relativismo. Hay un contexto que es diferente, pero nos han vendido un relativismo moral en el que no deberíamos estar comprados los individuos de cada país y de cada nación. Entonces, pues muchas gracias por ver este video. Este fue mi reacción acerca del discurso del presidente Javier Milei en la ONU en Nueva York. Y pues espero les haya gustado. Y pues ah, es hora de dar la batalla cultural. Esta guerra cultural es estar como la canción de lucha de gigantes contra el gigante, contra somos hormigas en el mundo, pero la hormiga trabajando es la única que le gana a todos los otros animales. Entonces, excelente tarde y que tengan buen día.